Paz de Cristo, iglesia. Los invito a que tomen su lugar en el nombre de Jesús. Y vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Como yo siempre digo, Dios siempre nos sorprende con cada momento que podemos tener en su presencia. Y ya hace varias semanas que hemos venido hablando acerca de las cosas que Dios hace en nuestra vida a través de los problemas y las dificultades. Yo hace unas semanas atrás había hablado de que muchas veces los problemas y las dificultades en nuestra vida son como un campo de entrenamiento donde Dios nos va preparando para que nosotros podamos estar totalmente completos y preparados para recibir las cosas que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Y a medida que nosotros vamos pasando esas distintas pruebas, es como cuando estamos en la escuela. Vamos pasando de nivel, nos vamos capacitando, en unas cosas ya somos expertos y en otras cosas es como que seguimos luchando, seguimos batallando para poder llegar a alcanzar lo que nosotros, la meta que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero muchas veces, ¿cuántos cabezaduras hay acá? A ver. Tiro el micrófono, levanto las dos manos. Muchas veces somos cabezaduras, porque en alguna materia que ya habíamos pasado, algunas dificultades que ya habíamos pasado, que ya sabemos cómo es, cuando se representan nuevamente, es como que nos sentimos descontrolados, desamparados, y decimos, ¡uy, qué va a pasar de mí! Y otra vez es como que en vez de avanzar, retrocedemos. Y vamos a ir a leer la palabra de Dios allí en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Y lo vamos a compartir en la versión Dios habla hoy. Y nos dice así en el nombre de Jesús. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso suyo a causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, ¿con las fuerzas que quién? ¿Quién te da? Con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos dice que Él puso en nosotros un espíritu de poder. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Dice, de poder, de amor, y ahí la versión Reina Valera dice que nos dio dominio propio. ¿Sabe lo que es el dominio propio? Control. Mire, una definición del dominio propio dice, se refiere a la capacidad de controlar o regular nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos y acciones. ¿A cuánto nos cuesta? Cuando viene un problema, lo primero que queremos hacer, queremos ya sacudir algo, queremos patear las cosas. Y miren, yo voy a aprovechar que no están los jóvenes acá y les voy a contar algo que me pasó hace un par de meses atrás. No están mis hijas, no hay nadie involucrado, así que lo puedo contar. Y que, hermanos, tuve que tener dominio propio. Resulta que viene un muchachito, un jovencito, nos pide hablar, que quería hablar unas cosas con nosotros, conmigo y con mi esposa. Nos sentábamos a charlar, todo bien, porque el Señor y la alabanza y todo. Y después me dice que estaba pretendiendo a mi hija. La más chica. Fue el año pasado, sé que 13, entonces... Hermano, me empezó a subir la mostaza así, sentí un calorcito, las orejas se me pusieron coloraditas. Me estaba por agarrar el increíble Hulk ahí en ese momento. Pero lo sorprendente fue que tuve dominio propio. Algo que a uno le cuesta muchas veces. Entonces, pudimos hablar, pude aconsejar. No lo acogoté, tenía unas ganas. Pero sin embargo, algo
me detuvo. A ver, me lo hubiese agarrado un poquito antes, ¿sabes qué? Pero sin embargo algo me detuvo. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, Dios nos da la capacidad de poder, en las distintas dificultades y pruebas que pueden llegar a nuestra vida, así sea alguien que te venga a pedir la mano de la niña, Dios te da esa capacidad de como hacer un paso atrás, mirar la situación y pensar cómo seguimos. Si yo hubiese hecho algo distinto, yo me imagino que, no sé, capaz estoy preso. Porque era la nena, 13, mi nena. Entonces, Dios nos da esa capacidad. Y cuando leo esta porción de la palabra de Dios, que ya venimos viendo cómo Dios viene equipando la iglesia, cómo Dios nos viene transformando, cómo Dios nos viene dando todo lo que nosotros necesitamos para vencer, cuando leo este texto, que me dice, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Usted lo cree? Porque Dios ha venido y ha dado su presencia, su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, por el cual nosotros podemos vencer. No es por lo que nosotros hayamos hecho, no es porque tengamos buenas obras, sino porque Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen poco dominio propio? A veces vemos una situación, nos enojamos y dijimos algo y después, ¿para qué lo dije? Me pasa en casa. A veces dije, ¿para qué dije esto si después no me cocina? Refrenar. Entonces, esto parecen cosas graciosas, pero en muchos ámbitos de nuestra vida nos seguimos metiendo en dificultades y en problemas porque no podemos dominar la lengua, la boca. No podemos dominar lo que sale de nuestro corazón, lo que muchas veces se pone en nuestro corazón y lo dejamos salir así como viene. Entonces, Dios nos está enseñando en este tiempo a poder tener el control en Dios. Amén. Entonces le decía, ya hace mucho tiempo Dios nos está mostrando qué es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, que tiene propósitos. Diga usted propósito. Dios tiene un propósito con usted, conmigo y con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos compartir lo bueno, lo maravilloso, lo grandioso que Dios ha venido haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Los niños el miércoles pasado nos dieron una pasada de trapo tremenda. Quiero felicitar a cada uno de los niños que nos han dirigido en el ayuno. ¿Cuántos se lo han visto? Vimos y sinceramente, si tocó nuestro corazón, cuánto más han tocado el corazón de Dios. Entonces, ellos están contando, están participando, están viendo y haciendo lo que Dios viene haciendo también en sus vidas. Y es lo que nos manda a hacer Dios a cada uno de nosotros. Nosotros para poder seguir ejerciendo este ministerio, este llamado que Dios nos ha hecho, Dios quiere que podamos tener completo control de nuestra mente y de nuestro corazón. En otras palabras, Dios ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos para ser vencedores. Entonces la pregunta de esta mañana es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todas estas cosas? ¿Qué hacemos con esta bendición? ¿Qué hacemos con lo que venimos adquiriendo, con lo que venimos teniendo? La semana pasada tuvimos un retiro espiritual donde Dios estuvo limpiando, quitando, transformando vidas. Y no solamente Dios se quiere quedar con eso, no se quiere quedar solamente con que tu vida sea bendecida, con que seas prosperado, con que seas libre, sino que quiere hacer que vos puedas compartirlo con otros. La palabra de Dios nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Amén. Y los unos a los otros no solamente los que estamos aquí dentro de la iglesia, sino que podamos amar a aquel que está afuera y que está necesitado. Por ende, necesitamos comenzar a tener relaciones con ese tipo de gente y compartirle lo que tenemos de parte de Dios. ¿Cuántos tienen algo de parte de Dios? Usted tiene un gran tesoro, algo grandioso para dar y para compartir, porque hay muchísima gente que lo está necesitando. Y Dios quiere bendecirlos, quiere alcanzar a través de él, a través de cada uno de nosotros, a través tuyo. Dios quiere bendecir tu vida, te quiere transformar y no podemos decir yo no puedo. Porque dice su palabra que nosotros tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de buen juicio, de poder ver y pensar las cosas. Necesitamos compartir lo que tenemos.
Necesitamos servir a otros. Ahí en el libro de Mateo dijo el Señor que Él no ha venido a ser servido, sino que ha venido a servir a los otros. Ahí Mateo 20, 28. Y eso mismo nos pide el Señor que hagamos nosotros, que podamos servir al necesitado. Servir a aquel que está en la angustia, de acercarnos y compartir. Y muchas veces podemos decir, sí, pero yo también tengo problemas. Entonces yo le voy a hablar a alguien si yo estoy pasando dificultades, tengo problemas. ¿Cuántos tienen problemas? A ver, hermanos, los problemas son parte de nuestra vida y van a estar. Pero nosotros aún, a pesar de esos problemas, cuando compartimos a Cristo, cuando nos hacemos cargo de las cosas que a Él le agradan, Dios se empieza a hacer cargo de tus cosas. ¿Puede decir usted? Aunque no diga amén, es así. Usted se ocupa de las cosas de Dios y Dios se comienza a ocuparse de sus cosas. Porque, como lo decimos siempre, más bienaventurado cosas dar que recibir. Siempre pensamos que es solamente dinero. Dar de nuestro tiempo, dar atención, dar un consejo. Aún cuando pensamos que estamos en la misma situación, cuando planteamos y nos ponemos a Dios, que Dios tiene poder para transformarlo, Dios lo comienza a hacer. En la vida del otro y en tu vida y en mi vida. Hay situaciones en la vida de cada uno de nosotros que muchas veces nos descolocan. Hay muchos de nosotros que tienen distintos oficios, distintas tareas, y en lo que hace, ya lo hacemos mecánicamente, ¿no? Hay situaciones que ya hemos pasado tantas veces que ya decimos, ya sé lo que viene, entonces ya sé cómo va a terminar. Pero hay cosas que, como le decía, hay cosas que cuando vienen y nos descolocan. A mí me pasó, yo, como le digo siempre, yo soy plomero. Y en mi trabajo yo siempre tengo mis momentos con Dios mientras trabajo. A veces hay ruido, amoladora, golpe, polvo, y yo estoy charlando con Dios, tratando de tener mi devocional, de involucrar a Dios en esas cosas. Mientras estamos rompiendo cosas, paredes y todas esas cosas. El otro día tuvimos que hacer un trabajo, cuando me llaman para ver el trabajo que había que hacer. Fui, lo miré, dije, corto el caño acá, corto el caño allá, cambio el caño. Pasé el presupuesto, me aceptaron el presupuesto, bien pasado, nos decía, es una bendición porque este trabajo me va a rendir económicamente un montón. Y llegó el día de hacer el trabajo, fui, llevé los materiales y cuando voy a ese lugar, era cambiar un caño. Era un caño un poquito más grande que el que había cambiado otras veces, pero como plomero he cambiado caños muchísimas veces. Y cuando llego, miro el caño, empecé a mirar de vuelta y no sé por qué, pero me agarró como que me iba a salir mal. A ver, trabajo de esto, lo hice cientos de veces, nunca me pasó esto y más. Soy muy intrépido, hay cosas que si no las hacer, yo me arreglo y las hago. Pero ese día me agarró un temor, me agarró alguna duda donde miraba el caño, corto acá, corto allá y ¿cómo hago ahora? Tenía el material ahí preparado, tenía a mi hermano que estaba por allá, me miraba porque no avanzábamos. Se hizo el mediodía y seguía dando vueltas que si corto, que no corto, bueno, hasta que corté el caño. Y una vez que corté el caño había que terminar el trabajo. Entonces, cuando vamos a la parte de arriba a cortar, digo, ¿y si sueldo y me queda, no tengo? Entonces, en esa duda, en esa incomodidad que hice, el caño pasaba por el hueco del antiguo incinerador, pusimos unas escaleras que se extienden desde el sótano a planta baja, de planta baja a primer piso y un poquito más arriba. Empezamos a estirar, nos llegaba con la escalera, atamos como los dibujitos, otra escalera y otra escalera. Y me metí en ese hueco. Empecé a subir, cuando me metí acá, estaba parado así frente al caño. Ya había cortado el caño abajo, habíamos cortado el caño arriba, tenía que soldar. Entonces, mientras estaba ahí, estaba en un hueco, parado con la punta de mi talón en el ancho de la escalera de aluminio, 3, 4 centímetros, con mi rodilla clavada del otro lado, digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Si yo lo podía haber soldado de arriba. Pero muchas veces cuando viene la duda a nuestra mente, a nuestro corazón, de algo en cosas que ya sabes, te descolocan. Y en un momento miro para abajo. Estaba hondo. Mi esposa se está enterando en este momento. No la quiero mirar. Está estudiando seguridad y higiene, así que de seguridad no tenía nada. Y de higiene tampoco, estaba todo negro, todo.
Pero lo que voy es, en algo que yo sé hacer, lo he hecho muchas veces, la duda me llevó a meterme en una posición incómoda, peligrosa. Y en un momento miré para abajo así, como le decía, estaba todo oscuro, poníamos una lámpara de ahí arriba, portal, y que cerca de donde estaba, pero para abajo se veía muy oscuro. Y entonces, yo, como le decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me metí en esta situación? Entonces, en un momento, yo miraba todo el tiempo, miraba para abajo, estaba ahí, trabadito, pero en un momento miro para arriba, y cuando miro para arriba se veía el túnel allá y se veía la salida. Y es ahí donde como que sentí que nosotros cuando estamos en ciertas situaciones, que nos metemos muchas veces por el temor, la duda, el no confiar en lo que ya hemos aprendido. ¿Cuántos hemos aprendido cosas de parte de Dios y pasan situaciones que después como que nos olvidamos de lo que Dios ya nos enseñó? De lo aprendido, de lo que haces mecánicamente, que ya sabes, el problema económico, ya sé lo que viene. ¿Quién no tiene problema económico? Problemas con la familia, discusiones con los hijos. Ya sabemos cómo viene, cómo sigue, cómo termina. Pero muchas veces nos metemos en ese lugar y estamos, ¿qué estoy haciendo acá? Me olvido de lo que Dios está haciendo, me olvido de la capacidad que Dios me dio para resolver ciertas circunstancias, para recurrir a Dios cuando estamos en ese lugar. Pero había que tomar una decisión. Entonces, estando en ese lugar, mirando todo alrededor, estás ahí. Te podés quedar ahí en ese lugar, quietito, trabadito, que no te moves, pero no podés avanzar. Y eso sí, como estando en ese lugar, me vino como un pensamiento cuando miré para abajo, y después cuando miré para arriba, que para abajo se puede ir un poco. En un problema uno puede estar un poquito más abajo. Pero es mucho más lo que podemos lograr cuando miramos para arriba. Porque tenemos mucho más para avanzar. Porque lo que Dios tiene es mucho mejor, mucho más grandioso. Así que, bueno, el trabajo se terminó, quedó bien. Me quemé la frente ahí con el caño, porque estaba muy caliente, me apoyé en el caño ahí. Si lo hubiese hecho del otro lado, no pasaba nada, pero Walter, cabeza dura, que muchas veces no aprende de sus propios errores, que se mete en situaciones incómodas para poder hacer las cosas distintas. Cuando Dios ya me había dado una capacidad de poder hacerlo. Entonces, ¿por qué nos metemos en ese tipo de situaciones? ¿Por qué te metes en ese tipo de situaciones cuando Dios ya te mostró que te puede sacar de todo tipo de dificultad? Que Dios ya te dio las herramientas que necesitas para que el trabajo te salga bien, para que la obra que te mandó a hacer, que la puedas hacer conforme a sus planes, conforme a sus bendiciones. Yo me imagino ahí a mi hermana que es enfermera, que trate de tirarle la aguja así al paciente. No, si ya sabe cómo lo tiene que hacer. Pero no sé por qué nos pasan esas cosas. Las circunstancias, aunque sean repetitivas, muchas veces nos descolocan. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros podamos estar atentos y poder mirar a quién necesitamos mirar. Necesitamos estar enfocados, necesitamos ver las cosas a la manera de Dios. Ahí vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, nos dice, fijemos nuestra mirada ¿en quién? Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Y si nosotros tenemos fe, todo es posible. Dice, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso a lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendrías gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo pasó por ese momento de dificultad, de gran temor, de gran dolor y gran circunstancia, pero después viene el gozo y la alegría. Y si yo le pido que levante la mano, ¿quiénes son los que tienen problemas? ¿Quiénes están pasando un momento difícil? Y yo creo que todos vamos a levantar la mano. Pero luego de ese momento, dice la palabra de Dios que viene el gozo y la alegría. El gozo y la alegría viene de parte de Dios para tu vida porque Dios está viendo y está trabajando en medio de esa dificultad. En medio de ese malestar, eso que no te gusta, y que aunque sea porque vos mismo te metiste en ese lugar, como estaba yo metido entre ese tubo, Dios está orando. Dios habla. Y lo maravilloso de esto es que Dios te habla. Y yo me sorprendo de esto, le vuelvo a decir, yo estando ahí, sentí que Dios me habló, porque
¿Por qué te metiste acá? Porque tranquilamente desde el piso de afuera, el hueco era grande, metía el cuerpo, soldaba, solucionado el tema. Y muchas veces Dios te está diciendo, no te metas en el barro, si de afuera lo podés solucionar. Si de afuera lo podés alcanzar, podés extender tu mano, porque de tu mano vienen las bendiciones de Dios. Porque vos sos un canal de bendición para aquellos que están necesitados. Como les decía al principio, el dominio propio. Dominar nuestra mente, nuestro corazón, que muchas veces nos inclinan a tomar malas decisiones. Dios quiere guiar todas y cada una de esas decisiones. En esta mañana, no sé cómo viniste. No sé cuáles son los tipos de decisiones que tenés que tomar. Pero recordá lo que hemos venido aprendiendo en este tiempo. Dios te está equipando, Dios te dio todas las herramientas para poder alcanzar la bendición, para poder alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Las distintas circunstancias que vienen a nuestra vida son para hacer que nosotros podamos entender que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestra ayuda, que Dios está expectante para que podamos alcanzar los propósitos para el cual Él ya nos ha llamado. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Lo tenés en claro? Porque muchas veces estamos acá y hablamos del propósito de Dios en nuestras vidas y ¿te pusiste a pensar cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Lo conoces? ¿Lo sabés? Cuánto silencio, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me escogiste? ¿Cuál es tu propósito? Y Dios te está diciendo que comiences a dar lo que yo te he dado. Lo que de gracia recibiste, de gracia lo tenemos que dar. Entonces tenemos que comenzar a compartir, a publicar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, que van a ser lo que van a alcanzar a todos aquellos que necesitan de la presencia de Dios. Muchas veces podemos pensar o creer que ya pasó. Yo soy muy cabezadura, no voy a aprender, esto no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder lograr porque me equivoco siempre. Si acá nos ponemos a ver quién se equivoca más y no sé, hacemos una lista. Pero Dios conoce nuestras intenciones, la intención de nuestro corazón. Dios conoce tu mente, tu corazón y Él está trabajando en tu vida. Dios en este tiempo está llamándonos a que podamos reflexionar, a que podamos estar atentos a lo que Él quiere darte. Dios quiere darte de su presencia, Dios quiere darte de su poder. Dios quiere hacer que en este tiempo tu vida sea totalmente fortalecida, renovada y transformada para poder alcanzar lo que Dios ha diseñado para tu vida. Vos y yo, cada uno de nosotros somos la luz de Dios aquí en estos momentos de oscuridad. En estos tiempos de dificultades, somos nosotros los encargados de extender la mano de Dios en cada uno de nosotros. Y como habíamos leído ahí en Timoteo, porque Dios no nos dio un espíritu de temor. Tenemos que hacer que eso comience a grabarse en nuestra mente, que no soy yo, sino es que lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Luego, dice que nos dio un espíritu de amor. ¿Amor por quién? Amor por los necesitados, amor por Dios, amor por todos aquellos que están en dificultades. Y como lo dice ahí en el libro de Primera de Juan, el amor echa fuera el temor. Cuando empezamos a ver con los ojos de Cristo, nuestros temores comienzan a irse. Tus temores comienzan a desaparecer. Porque estamos comenzando a ver a la manera de Dios. Y en esta mañana el desafío para cada uno de nosotros es decirle, Señor, yo quiero ver con esos ojos de amor. Y mientras estoy en esas circunstancias, aún pasando momentos difíciles, quiero entender que tú me has dado un espíritu de poder. La palabra de Dios nos dice que Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre,
el cual si lo invocamos y oramos y atamos, Dios comienza a hacerlo en cada uno de nosotros. Yo quiero invitarnos a que nos pongamos de pie esta mañana. Un mensaje corto, pero creo que tenemos que analizar nuestra vida de que muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me permitiste estas dificultades? ¿Por qué me permitiste estos problemas? Y muchas veces no es Dios. No es Dios como somos nosotros que tomamos malas decisiones y nos metemos en lugares donde no tenemos que estar. Yo solito me metí dentro de ese tubo. Después lo que me costó bajar no saben lo que fue. Pero la realidad es que esto es algo gracioso. Podía haber terminado mal. Estaba casi 10 metros metido ahí para una escalera parada, media enclenque. Podía haber terminado mal. Y muchas veces nosotros estamos en situaciones similares porque tomamos malas decisiones. Es tiempo de que comencemos a confiar en Dios, a buscar a Dios y decirle, Señor, estoy pasando este momento difícil, no sé qué hacer. Y como le decía, yo siempre oro cuando trabajo, pero permití que la duda, que el temor, y no sé por qué sentí eso, y no hice lo que siempre hago, de que en ese momento decir, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento una vez más. Yo sé que lo sé hacer, pero ayúdame en esto. No lo hice, porque si lo hubiese hecho, hubiese estado tranquilo, seguro, y hubiese salido perfecto. El trabajo quedó bien igual, ¿eh? Pero no era la manera que tenía que hacerlo. Después cuando terminé estábamos sentados con mi hermano y me decía, ¿qué pasó? Dice, diste una de vueltas para cortar ese caño dice, él no sabía lo que estaba pasando dentro mío. Procesos, cosas que vienen y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan cabeza dura? Si yo tengo muchísimas experiencias de hacer cosas que no sabía cuando se las pedí a Dios. Armé un motor. Conté testimonio hace un tiempo atrás. Desarmé el motor de mi auto que se había roto y lo volví a armar sin saber nada de mecánica. Nada. Y les conté que sentía como que Dios me decía, pon esto, saca esto, ajusta acá. Ahí no, un poquito más, un poquito más. Y el motor quedó perfecto. Y jamás había tocado una tuerca de un auto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios te guía siempre. Siempre que vos vas a buscar a Dios, Dios te va a guiar. Te va a mostrar, te va a decir, esta situación es esta, sí, es verdad. Pero vas a salir de esta manera. Con su presencia, con su Espíritu. Porque Dios ha puesto en tu corazón su Espíritu Santo. Ese poder que nos da el entendimiento para poder alcanzar todos los propósitos que Dios tiene con tu vida. Aún cuando digas, yo solito me metí acá. ¿Para qué voy a molestar a Dios? Te invito a que levantes tus manos a los cielos.